eh, vamos a iniciar este tema que se llama Motivaciones para una vida cristiana en crecimiento. Y bueno, según una definición que viene en una página que se llama significados.com, dice: ¿qué es la motivación? Es el motivo o la razón que provoca la realización de una acción. Es el impulso, es la fuerza, es la razón que tenemos para emprender una acción. Eso es una definición. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Según sus motivaciones, es su conducta. Y estamos tratando o vamos a enfocar estas definiciones a una vida cristiana. La motivación para una vida cristiana se forma con la palabra latina motivus, movimiento. Motivación es acción, es movimiento. La vida cristiana es movimiento, ¿verdad? Es una fuerza, es un impulso, es una acción. Y el sufijo sion, que es acción o efecto. Esa es una definición según un diccionario. Y ya enfocándolo específicamente hacia la vida cristiana, podemos decir que una motivación es una fuerza espiritual que nos impulsa en el alma para querer ser, tener, lograr, fructificar lo que Dios nos ofrece en Cristo. Es una serie de acciones o verbos que nos impulsan. Es una fuerza espiritual, querer ser, querer tener, querer lograr, querer alcanzar aquello que Dios me ofrece en Cristo. Entonces, es importante identificar si tenemos la motivación para una vida cristiana en crecimiento. Créanme, no por algo la Biblia siempre nos está exhortando, porque necesitamos esas motivaciones, esas acciones, esa fuerza para vivir la vida que Dios nos ofrece en Cristo. Bueno, lo contrario es una vida fría, desmotivada, sin querer ser, sin querer tener, sin querer lograr. Es tan importante definir si tenemos la motivación. Es posible que nuestras motivaciones estén enfocadas en otra dirección, de lo cual sí queremos tener, pero Dios nos llama y Dios nos da razones o motivos para crecer en la vida que Él nos ofrece. Y bueno, entrando directamente al tema, aquí tenemos una primera motivación: aprendiendo a vivir en Cristo. Bueno, la Biblia realmente está llena de motivaciones. Lo que yo trato de hacer al exponerles esto es puntualizar algunas cosas específicas que deben ser una fuerza espiritual, una motivación, y es aprendiendo a vivir en Cristo. Quiero ser una persona nueva, porque así lo dice en 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, imagínense o vean a su interior qué tan fuerte es esta motivación para crecer en la vida cristiana. Y hay un pasaje aquí que nos muestra, nos plasma un dejar atrás y un querer ir hacia adelante en Cristo. Es Efesios 4 del 17 al 24. Y aquí lo tengo, se los voy a leer. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjense con qué palabras exhorta: requiero,
y yo les digo que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles son los que están fuera del plan de Dios. Antes nosotros éramos gentiles, pero ahora estamos en Cristo. Ya no estamos fuera. Que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es la vida normal, es la norma de conducta, de moral que una persona sin Cristo vive. Son sus motivaciones, el pecado, y Dios nos dice, ya no anden como ellos en la vanidad de sus mentes, su entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Debemos preguntarnos, ¿tengo yo esa motivación de alejarme cada vez más de una manera de vivir? Y sigue diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no lo habéis conocido así a Cristo, no se les ha presentado así a Cristo. Fuimos llamados a vivir en Cristo y debemos aprender a vivir en Cristo, porque nosotros hemos conocido y aprendido y hemos visto la vida de Cristo, que no es como lo que nosotros estamos dejando atrás. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Despojarte, ¿verdad? Como un trapo, como una vestidura de inmundicia que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Palabras de vida eterna, bellas palabras de vida. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, ¿quieren ustedes definir su querer ser, su querer lograr, su querer tener? ¿Tienen la fuerza espiritual que los impulsa? Bueno, defínanlo como una gran motivación cuando ustedes han pasado ese anhelo, ese deseo, un querer ser. Toma esa motivación y camina conforme a la verdad en Cristo, porque debes aprender a vivir en Cristo para crecer en la vida a la que Él te llamó. Bueno, en un sentido, ignorar esa motivación te va a quitar toda fuerza espiritual. La vida cristiana puede ser tan pesada, tan insatisfecha, sin atractivo, que cuando quieres tú vivir las cosas de Dios, empiezas a quererlas hacer en tus fuerzas, y tus fuerzas no llegan a nada si no tienes el querer ser conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Renovaos en un nuevo hombre creado según Dios. Tú tienes que tener una nueva imagen de ti. Tienes que borrar, despojarte de la imagen del antiguo hombre, sabiendo que ahí no dejaste nada limpio, nada santo, nada digno de conservar o tener o querer ser.
¿Dónde está tu querer ser? ¿Qué es lo que tú quieres tener? Debes definir eso, porque una vez que lo definas, eso te impulsará a Cristo, aprendiendo de Él. ¿Ustedes no han aprendido así de Cristo? Esto debe ser algo que se señale en tu conciencia, en tu voluntad, en tu mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren, la norma, tristemente, es en cristianos que no quieren tener, que no quieren ser. Son pocos los que se toman de una motivación así. Entonces, este es el tiempo para ti. Baste ya el tiempo para haber agradado lo que hacen los gentiles, los que están fuera. Tienes que definir tu imagen como un creyente de Cristo y como un seguidor de Cristo. ¿Lo querrás plasmar? ¿Querrás hacerlo? La Biblia nos enseña cantidad de principios, santidad, servicio, que es la piedad, obediencia, amor. Pero si tú no tienes la motivación para querer ser en Cristo, en santidad, en amor, en justicia, en obediencia, en piedad, pronto te desanimas. La norma es ver creyentes fríos, creyentes desalentados, creyentes que no tienen la motivación para servir a Cristo. No la tienen. Pero si nosotros vemos a Cristo en la palabra, no estamos aprendiendo así de Él. Las motivaciones son tan importantes que tengas tú definido qué es lo que quieres alcanzar. En 2 de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. También se nubló aquel impacto que Cristo causó en ti cuando te arrepentiste, cuando le pediste perdón, cuando estabas decidido a empezar una nueva vida en Cristo. Tienes la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado cómo Cristo limpió todo su pasado. Para Cristo no cuenta ya lo que pasó, pero tú tienes o debes tener una motivación para aprender, para tomar de Cristo y ser como Él es. Bueno, aquí tenemos una gran lección para crecer en nuestra vida cristiana. Tenemos ahora una segunda motivación, la gratitud. La gratitud no es algo que yo quiera hacer o ser, es algo que se produce en razón de una fuerza, de tal manera que esa fuerza se define como algo de lo cual yo recibí y estoy recibiendo y sigo recibiendo, ¿verdad? De tal manera que me produce un deseo, ¿verdad?, de tener gratitud. Y saben que la adoración, la alabanza, viene de lo profundo que es tu gratitud. Si un cristiano no sabe adorar a Cristo, no sabe alabarlo, engrandecer su nombre, su gloria, sus obras, su cruz, su resurrección, si alguien no sabe
adorarle y alabarle es porque no tiene gratitud. Su raíz es tan superficial que no tiene profundidad porque no tiene gratitud. Y la gratitud viene en razón de lo que tú has recibido, lo que estás recibiendo y lo que seguirás recibiendo según sus promesas. La gratitud. El perdón, la gratitud y el amor van juntos. Siempre están relacionados, siempre están dando la cara, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Pero si tú no lo has olvidado, el perdón de tu vida pasada, hay veces que sigues sufriendo porque no acabas de perdonarte tú mismo cuando Dios ya nos perdonó. Y sigues sufriendo por algo que te apena, algo que tú hiciste lamentablemente, algo negativo, sucio, vil. Pero Dios te perdonó. Y muchas veces sigues sufriendo porque sabes que es tanto lo que Dios tendría que perdonarte. Y vuelves a decirle perdón porque ahora posiblemente tienes una conciencia más profunda y dices, perdóname, Señor, me avergüenzo de ese tiempo. Me avergüenzo, Señor, con qué profundidad pequé yo. Pero quiero creer que tú me perdonaste desde el día que te confesé que yo era un pecador y quiero descansar en ese perdón porque tú lo dices. Bueno, el perdón, la gratitud y el amor van juntos. Esto es un testimonio de un cristiano que se ve, que se nota tu gratitud, tu perdón, tu amor a Cristo. Tú lo reflejas, es una fuente de agua que se derrama para vida eterna. Vamos a ver este pasaje donde está plasmado esto, en Lucas 7, 39 en adelante. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, aquí habla de Simón el fariseo cuando había invitado al Señor Jesucristo a su casa. Y estando sentados allí en su casa, entró una mujer pecadora silenciosamente. Se fue a los pies del Señor, empezó a enjugar sus pies con sus lágrimas, con perfume. Pero vemos aquí ese escenario específicamente a partir de estos versículos. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, así le llama él a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Yo lo invité porque yo no soy pecador, pero consciente que ella esté haciendo eso. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿Quién amará más al que más se le ha perdonado? ¿Se dan cuenta la superficialidad? Cuando tú no tienes, o si la conciencia te muestra, o si mirando a Cristo en la palabra de Dios te es mostrado y tú no tienes convicción de pecado, bueno, no habrá gratitud
porque la gratitud viene por el perdón recibido. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Es la razón por la que un cristiano no tiene motivación para llevar su testimonio en alto, para servir a Cristo, para adorarle, para alabarle, para ponerlo a Él en primer lugar sobre todo, porque teniendo a Cristo tienes todo. Y sigue tratando ese punto. Ahora nos muestra en el mismo pasaje, el perdón produce gratitud y amor. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Qué cosa tan profunda de adoración tenía esta mujer. ¿Se dan cuenta? Algunas veces en oración, profundamente lleno de gratitud y de adoración, le has dicho al Señor: Señor, beso tus pies. Quiero besar tus pies, Señor. Es lo único que puedo hacer dignamente, besar tus pies. Y eso está en función de la misericordia, del cambio, del rescate, del poder para empezar una nueva vida, el poder para desarraigar raíces de pecado que tenías. Y amas tanto al Señor que quieres besar sus pies, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Si no hay gratitud, es que has olvidado la purificación de tus pecados. Por lo cual por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esa es la gran diferencia entre la soberbia, el orgullo, la altivez, o la humildad, o la humillación. El perdón que haya recibido. Se valora poco eso, se aprecia poco, se olvida. Por eso no hay una vida cristiana que haya crecido, porque no hay la motivación para entregarle todo a Cristo. Se dice que lo más valioso que tenía una mujer entre los judíos era su pelo, y con su pelo estaba enjugando los pies del Señor. Otro aspecto en este pasaje: solo el que es de fe da por hecho que en Jesús encontró su perdón y salvación. Y no lo dejamos de creer, y no lo dejamos de alabar, y no le dejamos de dar gracias, y no lo dejamos de adorar, porque creemos que solo en Él podía haber encontrado yo paz con Dios y paz conmigo mismo, porque Él purificó mis antiguos pecados y los de cada día los sigue haciendo. Siguiendo en ese pasaje, a partir del 49 y 50 dice: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Al maestro de perdido Simón se atrevió a decirle, dijo: di, maestro.
pero era una palabra despectiva de los judíos. Entonces, pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ellos no creían que en Jesús hubiera perdón de pecados, y no creían que Jesús fuera alguien que podría salvarlos en la condenación en la que estaban. Cuando Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, le estaba diciendo: ya no hay condenación para ti. Tu fe, ¿cuál es la fe que señaló el Señor? La fe para venir a Jesús, porque en Jesús ella necesitaba encontrar el perdón de sus pecados y su salvación. Y el Señor observó sin palabras, vio su corazón, vio sus hechos, vio su humillación y le dijo: tus pecados te son perdonados. La mujer no dijo: perdóname. El hombre fariseo dijo: es pecadora. Y Jesús no lo ignoró, porque le dice: tus pecados te son perdonados. Sin palabras, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Simón había invitado a sus camaradas para ver detenidamente a Jesús, para ver qué decía, y ellos se quedaron igual como estaban antes que Jesús llegara con ellos, sin el perdón de sus pecados y sin su salvación. ¿Quién es este que perdona pecados? Me buscaréis y me hallaréis, y me buscaréis con todo, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. El Señor vio esto en la mujer, tuvo una profunda gratitud para Jesús. Bien, ahora, si hablamos que la gratitud es una gran motivación, bueno, ya describimos muchas cosas aquí en este pasaje que pueden producir mi gratitud. Si quiero tener gratitud, y si quiero yo adorar, y si quiero alabar, y si quiero servirle a Cristo. Describimos una serie de puntos que pueden producir la gratitud. ¿Cómo podemos tener la gratitud? Bien, la gratitud viene por haber sido rescatado de una vana manera de vivir. El perdón, pero el inicio, un gran poder, decía el canto, y verán que aquí se encuentra el gran poder de Dios, cuando unidos en espíritu nos vean. El perdón en base a su sacrificio. Por eso Jesús puede perdonar, porque Él pagó la culpa de aquel que se acerca a buscar el perdón. Pero el poder para salir de esa vida de cadenas, de esclavitud, decía una persona agobiado por su manera de vivir, y decía: pues es que no hay de otra. Y yo le decía: sí hay de otra si usted quiere, pero usted no quiere de otra, usted quiere esta manera. Si usted quisiera aceptar y recibir a Cristo, sí tendría otra manera de vivir, otra vida. Nada de esto. Bueno, el poder del rescate, hermanos, el poder para empezar una vida que no tenga nada que ver con tu vida pasada, un poder para levantarte como un cristiano de fe por creer en Cristo, un cristiano victorioso por estar levantándote sobre tus propios pies para testificar de Cristo. En 1 de Pedro 1, 18 al 20 nos dice cómo ha sido este rescate.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no. Muchos quisieran rescatar con dinero sus pecados, tener la salvación, haciendo buenas obras, donando grandes cantidades de dinero, pero dice aquí que el rescate de nuestra vana manera de vivir no ha sido con cosas corruptibles, ni siquiera como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se pagó un precio al diablo, ¿verdad? Se pagó un precio a la muerte. La sangre de Cristo pagó ese precio. Su sangre sublime como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, el precio de nuestro rescate. Por eso somos de Cristo, sabiendo que fuisteis comprados por precio. Y aquí nos dice que no con cosas corruptibles, sino con la sangre de Cristo. El poder que tiene para ser propiedad de Cristo, y que Cristo reclame lo que es de Él, y proteja y ame a cada uno de ustedes y yo, porque Él dio su vida por nosotros para que seamos de Él. Pero ahora Él nos está mostrando que aprendamos a vivir en Cristo, que aprendamos a tener esas motivaciones que debemos tener como una fuerza espiritual. Entonces, conociendo que el precio, el rescate fue con la sangre preciosa de Cristo. Y en Efesios 2, del 1 al 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente, muertos para Dios, muertos a la vida eterna, muertos a la gloria de Dios. Es lo que es su estatus normal en una persona sin Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida. Y miren cómo era nuestra antigua vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el diablo. Muy camaradas del príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Siguiendo los delitos y pecados conforme a la corriente de este mundo, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los rebeldes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Bueno, anduvimos en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo les decía, no hemos dejado nada, absolutamente nada bueno atrás. No dejamos nada que rescatar, nada bueno, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos para el infierno, hijos para condenación, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire,
un espíritu que obra en todos los hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Qué fruto podríamos rescatar? Por eso nuestra visión, y Dios nos dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa es la visión, pero la motivación es cuando Dios me está rescatando de esa vana manera de vivir. ¿Por qué aferrarme a mi antigua vida? Todavía no llego al punto de despojarme de los trapos de inmundicia. Bueno, debo conocer la verdad, y esta es la verdad, pero Dios me está rescatando, pagando un precio y dándome un poder para levantarme en una nueva vida. Y en Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia, sin merecerlo, sin tener que pagar nada, porque el pago lo dio Cristo, porque Dios es rico en misericordia. Bueno, cuando yo veo ese fondo, ese lodo cenagoso, como un pantano donde me hundía cada vez más, y veo que Cristo me ofrece un reino, una vida, una comunión nueva, pero además me limpia de todo el lodo pasado, dejándome limpio para poder caminar con Él. ¿No tendré gratitud de verlo, de meditar en eso? Y cuando medito yo y valoro delante de Cristo, digo: Señor, ¿cómo pudiste amar a alguien así? Solo porque tú eres rico en misericordia y un gran amor con el cual tú quisiste ir a la cruz en lugar mío. ¿No será esto una gran motivación? Miren, si no lo es, pues es porque no tienes gratitud y porque no ves el precio que se ha ofrecido por tu vida. Quizás creíste solo para ser salvado del infierno. Creíste para que Dios te perdonara, pero no quieres creer para crecer en tu vida cristiana. No quieres creer ni quieres crecer. Ignoras el gran precio, ignoras la gratitud. Por eso no hay crecimiento. Es fácil para cualquier cristiano hacer a un lado a Cristo, hacer a un lado la voluntad de Dios, hacer a un lado el tiempo que Él te pide, hacer a un lado lo que Él te quiere enseñar, por cualquier otra cosa, lo que sea, donde los creyentes ahorita están invirtiendo su vida y no quieren invertir nada en crecer. Cualquier cosa vale más que lo que el Señor les ofrece. ¿Pero por qué? Porque no hay gratitud. La gratitud viene cuando tú ves el perdón de tus pecados, cuando ves el rescate que Dios ha hecho por tu vida, cuando ves la miseria en la cual te encontrabas y cuando ves las riquezas que no mereces, de ser una vida digna, una vida fructífera, una vida que glorifica tu ser como una criatura de Dios.
y más que una criatura de Dios, como un hijo de Dios, digno de Cristo, digno de su familia, digno de sus obras, digno de su palabra. Eso es el desaire que ahorita se está haciendo por los propios hijos de Dios, poniendo cualquier cosa. Posiblemente ahorita están ocupados en cualquier cosa, pero no están ocupados con el Señor. No quieren alentar sus motivaciones. En Colosenses 1:12 al 14, hablando de esta motivación que es la gratitud con gozo. Colosenses 1:12 al 14. Con gozo es mi gratitud. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos, capaces de, dignos de recibir, de participar, de disfrutar la herencia de sus santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Las tinieblas no tienen poder, el pecado ya no tiene poder, solo que tú vayas y lo busques. Pero estamos libres en Cristo, porque a libertad hemos sido llamados para seguir con poder toda la vida que Cristo nos ofrece. Solo es detenido porque yo esté mirando hacia atrás como la mujer de Lot, en quien tenemos redención, pago o compra por el perdón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Verdad? Con temor, porque Él ha mostrado su poder sobre todo nombre que se nombra. Otro punto que produce la gratitud es: por la convicción del pecado nos hace ver la misericordia por la convicción del pecado nos hace ver la miseria que hay en nosotros, moviéndonos a venir a la gracia para recibir la justificación de recibir el bien de Dios. Miren, ¿qué es lo que justifica? Que yo, siendo un pecador y aceptando y reconociendo y confesando y pidiendo perdón, ¿de dónde me rescató Él? ¿Qué justifica que Dios te favorezca? Que Dios sea, haga de ti algo especial. La Biblia dice que nosotros somos su especial tesoro. ¿Qué justifica que Dios te prefiera a ti como hijo de Dios, como alguien que es de Cristo? ¿Qué justifica? Las personas te dirán: pues ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Mira, tú y yo somos iguales, a lo mejor yo soy peor que tú, pero la diferencia la hace Cristo. Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué justifica que Dios tenga un plan de perfeccionarte, de llevarte a la estatura de un varón perfecto, de levantarte como un hombre o mujer piadoso? ¿Qué justifica que Dios ponga todos sus medios, sus ángeles, su creación, su espíritu, su atención sobre ti?
¿Qué justifica que Dios lo haga? Bueno, vuelvo a leer el encabezado. Por la convicción del pecado nos hace ver la miseria que hay en nosotros, moviéndonos a venir a la gracia para recibir la justificación de recibir el bien de Dios. La preferencia, la especialidad que Dios ha hecho de nosotros sin límites. Dice en Lucas 18, 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, dice que la convicción del pecado nos hace ver la miseria que hay en nosotros. Es lo que estaba haciendo el publicano. El publicano estaba viendo, ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al templo, al santuario, y solo decía: sé propicio a mí, haz algo por mí de lo que yo nunca podré hacer, pero tú lo puedes hacer. Porque estaba viendo su miseria. Y el Señor dijo: este descendió a su casa justificado para que yo le dé todas mis promesas, y él será justificado porque recibe mi bien, mi bondad, mi provisión. Entonces el fariseo no veía su miseria. El fariseo estaba como aquel hombre rico que decía: soy rico y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y vestiduras blancas para vestir tu vergüenza, y unjas tus ojos con colirio para ver la miseria que hay en ti. Es lo que había en este fariseo. Pero el publicano vio su miseria que él tenía. No era digno de nada. Bueno, hermanos, ese es el nivel que Dios nos muestra de dónde nos tomó Él. Que no somos dignos de nada, ni siquiera levantar los ojos al cielo. Pero cuando tú ves tu misericordia, te hace venir a la gracia. Este publicano vino a la gracia. ¿El fariseo vino a la gracia? No, vino para enaltecerse delante de Dios. Y el Señor vio su corazón. El que se enaltece será humillado. Tú no tienes entrada. Tú no entras. Este, que es el peor, entra. Sí, entra. Está justificado por la fe que es en mí, para recibir el perdón de sus pecados, y que yo haga por él todo el bien que tengo. ¿Qué me justifica? Que Dios me bendiga, que Dios oiga mis oraciones, que Dios me guíe, que Dios guarde mi hogar. ¿Qué justifica? La gracia. La gracia es lo único que justifica que Dios me favorezca.
que obtenga las cosas por favor, por su favor, y Dios lo quiere hacer. ¿Y cómo se puede justificar Dios ante otros que le reclamaran? Pues es que tú no te has humillado, porque el que se enaltece será humillado para no recibir nada. Bueno, esta es la doctrina, hermanos, de la gratitud. Bueno, voy a leer este punto nada más, porque no hay diferencia cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago, que es en Cristo Jesús. Bueno, estamos viendo que la miseria que hay en nuestro ser como pecadores nos hace venir a la gracia para justificar que Dios nos bendiga, siendo justificados gratuitamente, sin merecerlo, por su gracia, ¿verdad? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y Él es el que justifica ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Estamos justificados para buscar la gracia, porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí, y en Él amén. Dios no nos puede negar nada, fíjense, por decir si Dios está comprometido ahora conmigo. Sí, está comprometido con todas sus promesas por mi fe en Cristo. Por mi fe en Él, Él me justifica a que yo reciba todas las promesas que Él tiene para mí, sin ser digno, sin merecerlo. Es maravilloso esto. Hermanos, cuando vemos la vida cristiana que Dios nos ofrece, hablar así, esto es la vida cristiana que podemos estar menospreciando, dejándola a un lado por cualquier cosa, como decía. Sí, yo sé que hay cosas muy importantes y cosas valiosas y cosas de humanidad y cosas de salud, sí, es verdad, pero nada se compara con esto, porque de esto viene el favor de Dios para ti, porque de esto viene que Dios te provea todo y está comprometido, porque tú estás poniendo primero a Cristo sobre todas las cosas. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Yo pensaba que íbamos a poder terminar este tema, pero nos quedan unos puntos muy importantes. Y miren, yo sé que hablarles de un tema así reclama toda su atención, toda su meditación, para estar considerando cosas, porque son cosas que deben llegar a lo más profundo de tu corazón, deben iluminarte, deben darte convicción, deben moverte, deben producir la motivación que necesitas. Cuando hablamos de estos temas, no es algo que podamos escuchar fácilmente o sin forzar nuestra atención para ver lo más profundo de nuestro ser. Estas son las cosas valiosas que Cristo tiene para nosotros. Muy bien. ¿Podemos terminar? ¿Hay alguna
pregunta o algún comentario que quieran hacer? ¿Podemos terminar? Sí, por ahí, en casa, Jorge, Julianita, Guadalupe, Pablo, Alicia. Bueno, vamos a hacer una oración. Sí, vamos a hacer una oración. Es por gracia.